Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en vivo en nuestra cumbre. Estamos aquí con Angélica Jiménez Hernández, que es ingeniera en recursos naturales y especialista en medio ambiente. Sus áreas de enfoque han sido los conflictos socioambientales, eh, el gobierno y la gestión local, la economía circular, la gestión del riesgo y el manejo integrando de cuencas. Actualmente dirige el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy, Volcán de Fuego, Montaña de Agua, que tiene el fin de regenerar las cuencas que abastecen de agua al centro y el norte del estado de Colima. Es representante del sector social en diversas plataformas de participación local, estatal y nacional. También ha contribuido para la construcción de estudios de cambio climático, educación ambiental, recursos hídricos, arbolado urbano, resiliencia y biodiversidad para el estado de Colima. También ha sido impulsora de políticas públicas para legalizar la compensación comunitaria en el cuidado de las cuencas abastecedoras de agua para las ciudades de este estado. Sin más preludio, creo que empezamos con esta presentación de Angélica y adelante. Recuerden que las preguntas las pueden mandar por medio del chat y se irán tomando a lo largo de la plática. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este evento. Les saludo desde Colima, México, y pues vamos a platicar sobre este proyecto de Volcán de Fuego Montaña de Agua, que es una iniciativa colectiva, es un esfuerzo colectivo que se trabaja desde diversas organizaciones de la sociedad civil, entre estas el fondo ambiental más grande que tiene México, que es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el Fondo del Noroeste y en conjunto con la iniciativa privada dentro del Estado, con la Cervecería Artesanal de Colima. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Si bien, como lo mencionaste en la presentación, pues es justo mejorar el manejo integral de la cuenca. Comprender que si tenemos un sistema de buen manejo de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestros espacios que confluyen hacia un solo fin, podemos tener servicios ambientales de calidad y cantidad, y toda la energía que transita por alrededor de estos ecosistemas pues puede ser lo más simétrica posible, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues buscamos hacer este manejo de cuenca pues, a través de la incorporación de mejores prácticas de manejo que ahorita vamos a platicar, y lo hacemos en conjunto con los dueños y poseedores de tierras, que son los productores locales, a través de líneas de acción específicas trazadas de manera colectiva, las comunidades, el gobierno y la industria, para favorecer o ir en la búsqueda de tener el recurso vital en esta zona. Esta es la zona en la que trabajamos, igual los que no son de por acá, es el occidente mexicano, en el estado de Colima, es uno de los más chicos de México y el menos poblado a nivel nacional, y trabajamos prácticamente en la mitad del estado. Suena grande, pero realmente Colima es bastante pequeño, ¿no? ¿Cuál es el contexto que tenemos en esta zona? Pues prácticamente tenemos un gran reto, que es la pérdida de calidad de hábitats por el mal manejo del territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos perdido prácticamente el 50% de nuestros bosques en el estado por generar otras actividades productivas que no se han compaginado con un manejo integral, ¿no? Tenemos actividades agrícolas intensivas con un alto uso de agroquímicos, una poca eficiencia en los temas de riego. Aquí, al igual que la media nacional, pues sí, el 70% del agua lo utiliza la agricultura, y todavía sigue siendo sistemas de riego por agua rodada y demás, muy pocos con bombas de aspersión, y muy menos en este sentido, pues los que manejan sistemas de riego por goteo. Tenemos un desconocimiento de alternativas productivas sustentables, con una competencia muy grande con beneficios económicos hacia ciertos cultivos como el aguacate o las berries en la zona, que genera una competencia de cómo producir bien sin que se genere un alto impacto, ¿no?
hace falta una tecnificación en el campo, como les platicaba, no nada más en el tema del sistema de riego, pero también en otro tipo de sistemas productivos. Y necesitamos actualizar mucha información de los diagnósticos que tenemos en esta zona y en general en todo el estado de Colima, y pues una falta de voluntad para crear políticas públicas que causen o que realmente nos encaminen en generar cambios. Esta zona que está a la mitad, dejen sacar mi puntero aquí. Esta zona que está trazada de la mitad hacia arriba es la zona en que nosotros trabajamos y es la zona donde coincide que tenemos dos acuíferos muy grandes. Este que ven a la izquierda es el acuífero de Colima y el de la derecha es el acuífero de Alzada Tepames. Aquí en la parte de arriba es el volcán de Colima, es uno de los más activos en el norte del continente americano, con el Nevado de Colima, y del lado izquierdo tenemos a la gran Sierra de Manantlán, que es una reserva de la biosfera. En general tenemos 5 áreas naturales protegidas en esta zona. Esta mancha gris es la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, es de las zonas urbanas más grandes que tiene nuestro estado. Y lo que podemos ver aquí en esta fotografía es que justo estos dos acuíferos con los que trabajamos realmente ya no tienen disponibilidad. Uno, el de Colima, se encuentra con ceros administrativos y el de Alzada Tepames se encuentra en déficit, pero no son los únicos. También tenemos otros en el estado pegados a la costa que también ya se encuentran en déficit. Los que tienen más problemas son los que se encuentran alrededor del puerto de Manzanillo, lo cual pues también genera una serie de problemáticas y demás, ¿no? ¿Qué más sucede en esta zona? Aquí, en este mapa, lo que ven aquí es el volcán y entonces esta zona se convierte en la zona en la que nosotros trabajamos. Todo lo que ven en gris claro es la cuenca de la Yuquila Armería, que está en el occidente de México, que compartimos con el estado de Jalisco. Y en este estudio lo que podemos ver que justo Colima está, y la zona en la que nosotros trabajamos está donde más hay presión antropogénica y donde más se solicita un volumen concesionado de agua, pero también donde hay más agua concesionada para el trabajo tanto agrícola, pero también de uso público en esta zona. Sin embargo, lo que podemos ver en el mapa anterior, si los cruzamos en la zona donde ya no tenemos agua disponible para satisfacer las necesidades. Otro de los factores que podemos encontrar en esta zona es que al momento de hacer evaluaciones de cobertura y beneficios del arbolado, por ejemplo, podemos encontrar que en algunas comunidades, esta es una evaluación para el trapiche en el municipio de Cuauhtémoc, uno de los municipios que está pegado al volcán de Colima, es que, por ejemplo, esta barra negra, gris y roja se refiere a zonas impermeables. Si estas 3 barras las subimos, rebasan por completo a las otras barras que tienen que ver con vegetación o suelo. Entonces, realmente estamos teniendo comunidades o localidades, este es un ejemplo, pero todas funcionan similarmente, que tenemos más infraestructura gris que infraestructura verde. Y esto lo que está creando pues, es que tengamos o disminuya nuestra capacidad de infiltración de agua, por lo menos en estas regiones. Estas son las 2 zonas que les platicaba. Si ven aquí es el Nevado y el volcán de Colima y por acá Manantlán. Este es un sector de manejo de Manantlán que se llama Cerro Grande. Ahorita vamos a ver cómo funciona este sistema y cómo funciona también el sistema del volcán, que a nivel de ecosistema y a nivel geomorfológico funcionan de manera diferente para proveer de agua pues a la zona más importante de crecimiento de Colima, pero también a la zona más importante de crecimiento agrícola de la zona. Del lado izquierdo les platicaba de Manantlán. En el caso de Cerro Grande, este sector de manejo tiene una característica muy única que nos hace poder tener vínculos bastante importantes y bastante certeros alrededor o cuando hablamos de temas de abastecimiento de agua. Normalmente en otras regiones pues se infiltra el agua y se hacen pozos y pues se saca el agua por medio de pozos, pero nunca se sabe exactamente dónde está la captación o es muy difícil y muy caro entender de dónde proviene exactamente la captación, dónde están los sitios de infiltración, cuánta agua se infiltra, cuánta no, etcétera, etcétera.
En esta zona, algo bastante curioso es que, por ejemplo, podemos tener este Cerro Grande, que es domo kárstico, que hagan de cuenta que esta roca es de bastante permeabilidad. Es una roca que podemos encontrar, por ejemplo, en Yucatán, en Quintana Roo y demás. Es la misma composición. Si aquí no tuviéramos un cerro, seguramente veríamos cenotes por abajo, pero aquí lo que sí podemos constatar es que hay ríos subterráneos. Esta zona, en la zona alta, pues hay bosques de pino, encino y toda la ladera son unas selvas caducifolias, selvas tropicales que podemos encontrar aquí. Y al momento de que llueve, la vegetación hace su función que ya conocemos de captar e infiltrar el agua lentamente, por así decirlo de una manera muy simple. Y la roca, pues la termina de infiltrar, forma estos ríos subterráneos y al momento de que esta agua choca con un material menos permeable que proviene del volcán, es una roca más dura, pues el agua emerge en diversos manantiales. Entre estos, uno que se llama el Cóbano, que está dentro de una comunidad indígena, y ahí literalmente así tal cual sale el agua, se entuba y se lleva directamente hacia la ciudad. Obviamente se ponen tanques de almacenamiento en diferentes partes de la ciudad y de ahí se distribuye por medio de gravedad hacia hacia el 90% de los hogares. Entonces, esto es muy, muy fácil encontrar la relación que hay ciudad, bosque y ciudad, zona de captación de agua, lo cual nos ayuda en saber dónde enfocar los esfuerzos de conservación para el lado de Cerro Grande y que abastece prácticamente para el uso público urbano esta agua. El otro 10% se abastece de la zona del volcán, que ahorita vamos a ver, y el agua, la demás agua que sale de Cerro Grande en los otros manantiales, se junta en esta cuenca que vimos del río Yuquila Armería y se distribuye para sistemas de riego aguas abajo. ¿Qué sucede al contrario en la zona norte? No es muy claro por dónde, o sea, si bien sí hay estudios de la Comisión Nacional del Agua que nos dicen dónde están las zonas de infiltración claves, dónde tenemos que poner los mayores esfuerzos de conservación o restauración de suelos o, en fin, las N actividades de conservación que puede haber alrededor de los temas de medio ambiente, no podemos saber exactamente cómo es que funciona el sistema o hasta el día de hoy tenemos ciertos acercamientos, pero no es tan claro como el ejemplo de Cerro Grande que les puse. Ahí sí la relación contractual no hay forma de que podamos decir no es cierto, ¿no? Ahí sí es cierto que por ahí se infiltra el agua. Y en esta zona norte lo que nos hemos dedicado a hacer mientras encontramos una mejor o mientras seguimos indagando y podemos tener una certeza de cómo es que se produce el agua en esta zona, que lo sabemos porque es de prácticamente de intuición, decir aquí hay bosques, en zona alta pues es una cuenca alta que está infiltrando y dejando fluir el agua para uso en la parte baja, ¿no? Que eso es lo que dice la teoría. Pero mientras seguimos haciendo investigaciones, lo que sí podemos decir de esta zona es que, por ejemplo, la mayor parte del agua se utiliza en la agricultura y lo que se nos hace un dato bastante interesante es que solo 230 y tantas personas tienen uso de o bueno, tienen el mayor porcentaje de uso o la propiedad de esa agua. Imagínense qué significa que solo 235 personas tengan la concesión del 60% del agua que se genera en el gran volcán y el nevado de Colima, ¿no? Entonces eso nos hace a nosotros pensar y crear las estrategias de hacia dónde tenemos que estar trabajando y ver quiénes son esas 235 personas, cómo pueden mejorar el uso del agua y, por supuesto, también trabajar con quienes utilizan a baja escala esta agua, pero por un tema de sensibilización, ¿no? A diferencia del agua que proviene de Cerro Grande, que se encuentra en condiciones de calidad impecables, que solo un proceso de cloración por normatividad federal se le hace al momento de llegar a los tanques de almacenamiento que les platicaba, esta agua en comparación, la que viene del volcán, pues tiene una serie de contaminantes que se pueden apreciar con los análisis de calidad de agua, ¿no? Coliformes fecales es el contaminante que está por todos lados. Creo que en todo México realmente tenemos coliformes fecales, se presenta por todos lados. Es el contaminante más presente y más intenso que existe en nuestro país, ¿no? Pero también tenemos componentes como el nitrógeno, el fósforo, el cadmio,
en algunos pozos que pues nos prenden las luces rojas en este sentido, ¿no? O también temas como el mercurio o plomo en algunas otras regiones, que con acercamientos con la Comisión Nacional del Agua lo que ellos dicen es que no podemos saber, porque no hemos estudiado a profundidad, si esta presencia de estos elementos es por vía natural o es por un tema antropogénico, que seguramente sí provienen algunos por el uso del territorio por medio de agroquímicos y demás, pero también las condiciones de tener un volcán nos hace también ponernos en una posición de que se manejan otro tipo de elementos que no los estamos considerando al momento de hacer algún análisis puntual de calidad de agua, insisto, porque son estudios que valen la pena como hacerlos a profundidad y son pues bastante caros que se tienen que hacer de manera colaborativa con la autoridad, la academia, etcétera, ¿no? Y que estamos en el rumbo de tenerlos aterrizados. También, ¿qué sucede en esta zona? Pues tenemos un prácticamente casi nulo tratamiento de aguas residuales, en general en todo el estado. Prácticamente el 80% del agua no se trata, pero hay comunidades pequeñitas y demás que generan ciertos modelos de tratamiento alternativo y que dan pues algunos pues temas optimistas para creer que realmente en todo el estado podemos tener sistemas de tratamiento que sean económicos, pero que realmente estén cumpliendo con los parámetros necesarios. Sin embargo, pues hay que trabajar un poquito más en estas cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros estamos impulsando? Pues es un modelo, le llamamos modelo volcán de acciones colectivas o colaborativas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, pequeños propietarios, etcétera, las personas que vivimos en esta zona, nos sumemos en una relación contractual o generando sinergias con el gobierno, con la política, con el tema público, con las regulaciones, etcétera, con la academia, los temas de investigación, nos unamos también o busquemos sumar a la industria en lugar de nada más estarla haciendo para un lado, tachándola de contaminantes y demás, o de que extraen demasiada agua, porque ya nos dimos cuenta que en Colima realmente quien extrae, y en México quien extrae la mayor parte del agua, pues es la agricultura, pero también cómo a la industria lo podemos sumar para tener eficiencias en su uso de agua, pero también en su tratamiento, y que se preocupen por cuidar las fuentes de abastecimiento de agua. Si ellos pueden invertir en proyectos como estos, pues pueden asegurar que la zona siga produciendo agua para las actividades que hace la industria, que hace la academia, la investigación, el gobierno, las comunidades, etcétera. Y que si todos trabajamos en conjunto, pues podemos llegar a tener agua para rato en el estado de Colima, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues prácticamente tenemos definidos varias hacia el volcán, pero también trabajamos mucho el tema de agroforestería, entendiendo que en los dos territorios se generan temas forestales y, bueno, actividades de manejo forestal, pero también actividades de manejo agrícola y cómo realmente podemos juntar o conjuntar estas dos actividades, también las hemos trabajado, ¿no? Ahí van a ver los datos en número de cuántas hectáreas llevamos realizadas en estos primeros 3 años que tiene Volcán de Fuego Montaña de Agua. También trabajamos en un tema de conectividad biológica. A nosotros nos interesa muchísimo que nuestros ríos, por la orografía que tiene Colima y la altitud que tienen los volcanes y después cómo bajamos de la nada al mar, o sea, podemos estar alrededor de 2-3 horas en el pico de 4.100 metros sobre el nivel del mar en el Nevado y bajar y estar en ese lapso de horario en la costa, en alguna de las playas que tenemos en el estado. O puedes ir hay un eslogan que utilizan mucho aquí, del mar a la montaña en 1 hora, ¿no? Realmente tienes a Cerro Grande, puedes irte y bajas y llegas a Manzanillo en cuestión de 50 minutos, ¿no? Entonces, esta orografía nos permite que tengamos un sinfín de ríos, ya sean permanentes o intermitentes, y a nosotros nos interesa cuidarlos demasiado porque es la zona donde hemos encontrado que hay una conectividad biológica bastante interesante. Y también trabajamos en zonas de conservación, de infiltración, zonas claves de infiltración específicas para que estas zonas se conserven y pues nos puedan seguir brindando los servicios ecosistémicos que queremos, ¿no? Esta primera etapa va hasta el 2022
y pues vamos a seguir trabajando hasta diciembre de este año y empezamos en el 2000, perdón, terminamos en diciembre del 2022 del siguiente año y empezamos una segunda etapa para el siguiente año, ¿no? Trabajamos líneas paralelas que tiene que ver con un tema de educación ambiental, intercambio de experiencias, investigación y demás que nos ayudan a fortalecer este proyecto, ¿no? Tenemos un par de estudios y demás que nos ayudan a entender, y era lo que les platicaba hace ratito, que nos ayudan a entender un poquito qué es lo que sucede en estas zonas. Tenemos un diagnóstico sobre gestión integrada de recursos hídricos que se hizo de manera participativa con las comunidades, donde con ellos incluso trazamos líneas de acción de qué es lo que tendría que tener el territorio en temas de manejo para poder entonces reverdecerlo o regenerar esta zona, ¿no? Por supuesto, se trabajó también con la academia, con el gobierno, empresas y otras ONGs para poder establecer cuáles eran las líneas más precisas de trabajo, ¿no? Tenemos pues también estudios en este mismo sentido, pero estudios donde se nos explica o tratamos de poner sobre papel y lápiz todo el funcionamiento del sistema ambiental de esta zona norte. Sucedió algo muy bonito al inicio del proyecto, es que uno de los ejidos más importantes que tiene la zona, porque tiene una intensidad de manejo cañero en este territorio, pero también tienen una de las zonas más pegadas hacia el volcán y es una zona de uso común, que es una forma de propiedad de la tierra, donde prácticamente los ejidatarios no se la dividen ni la parcelan ni nada, sino simplemente es de uso para todo el ejido, y es una zona llena de diferentes bosques de pino, encino, bosque mesófilo y demás, que el único impacto o el mayor impacto que tiene es por el tema del volcán. Cuando el volcán hace alguna erupción es cuando más se degrada ese ecosistema, pero es importante que se mantenga o que se conserve este tema, ¿no? También se han generado programas de manejo para esta área y lo loable de esto pues es que la comunidad por sí sola levanta la mano y dice yo me quiero sumar al proyecto porque quiero que se conserve esta zona, ¿no? Hacemos procesos de intercambio de comunidad, es decir, llevamos a comunidades que hacen manejo intensivo agrícola o pecuario y los llevamos a comunidades donde ya incluso se han declarado comunidades agroecológicas que están en Jalisco, muy cercano de aquí, y ellos comparten sus experiencias de cómo transitar hacia sistemas agroforestales o silvopastoriles sin que pierda productividad la tierra, donde se pueda seguir generando un tema económico, pero que también pues no sigamos impactando más al ecosistema, ¿no? Y también nos metemos mucho en crear políticas públicas para el buen manejo del territorio dentro del Estado, ¿no? Nos ha dejado muchos bonitos fotografías y muchos bonitos aprendizajes el tema de los estudios de biodiversidad. Pues platicarles que prácticamente los 6 felinos que tenemos en el país, los 6 felinos los tenemos en esta zona norte, los tenemos fotografiados, fototrampeados, colocamos cámaras trampa y hacemos como todo este estudio de biodiversidad que nos dan datos para la creación de los corredores biológicos o para la conservación o qué tipo de conservación se tiene que hacer en esos corredores biológicos e incluso nos dan insumos para saber qué hacer con los programas de manejo reconociendo la biodiversidad que se encuentra en esa zona. Les puedo también comentar que solo con 2 años de monitoreo hemos podido encontrar más especies de flora que se tiene históricamente reconocidos en por ejemplo, una selva baja caducifolia en el estado de Colima, que es como de las selvas más diversas o las que tendrían que ser más diversas, ¿no? Entonces, hemos encontrado que realmente vale mucho la pena hacer conservación en este espacio, ¿no? Y que aún ha sido el impacto fuerte y que aún con todas las conductas productivas del uso del agroquímico, deforestación, etcétera, aún así podemos encontrar un espacio lindo y de pues gran calidad ambiental, ¿no? Esa es una foto de cuando hacemos intercambios de comunidad a comunidad. Claramente antes de pandemia los hacíamos más seguidos, ahora con pandemia realmente los frenamos muchísimo. Esperamos el siguiente año poder
poder retomarlos prácticamente, ¿no? A nosotros nos gusta mucho decir que estamos poniendo nuestro granito de arena en este sentido. Prácticamente, si todos sumamos ese granito de arena, como lo dice esta gran frase, pues vamos a poder hacer muchísimas cosas en esta área, ¿no? Podemos crear cosas mejores, podemos crear modelos de manejo para otras regiones que presentan algunas características similares y que realmente pues podamos ver que se pueden hacer muchas cosas cuando las cosas funcionan de manera colaborativa, ¿no? Nos gusta mucho compartir también que todos estamos conectados, o sea, lo que sucede allá arriba en Quesería y todo esto que les platiqué, etcétera, pues también le está afectando abajo. Lo que está sucediendo en la parte alta de Cerro Grande, pues afecta a más de 300,000 habitantes, etcétera. Realmente necesitamos entender que todos estamos conectados y que todos podemos como crear una vida más armónica, ¿no? Y prácticamente también siempre les decimos que pues vivimos por el planeta, ¿no? Realmente si no fuese por sus funciones ecosistémicas, no pudiéramos nosotros como humanos sobrevivir, ¿no? Y siempre nos gusta dejar una pregunta de qué tipo de agente de cambio nos gustaría ser, les gustaría ser a ustedes. Y creo que puede haber muchísimas actividades porque siempre en este tema de medio ambiente se necesitan de todas las disciplinas, de todos los saberes, de todos los lados sabidos y por haber de la ciencia para poder sumar a este tipo de situaciones y de mejorar nuestro entorno. Muchísimas gracias y dejo aquí mis datos para cualquier contacto y demás, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica. Lo que vienen llegando las preguntas, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el reto que ves que sea como más complicado en esta triada que planteabas de persona, industrias y gobierno? Uno de los retos más grandes que nos hemos encontrado es como esta resistencia a lo mejor al cambio y ver los temas ambientales como al frente de cualquier otra actividad, ¿no? Es decir, si llegamos con un agricultor y le empezamos a contar de los sistemas silvopastoriles, etcétera, los beneficios, los llevamos a ver que realmente que es realidad este tipo de cuestiones, pues de repente la resistencia al cambio o a lo desconocido es lo que cuesta trabajo, ¿no? O alguna industria que diga, ay, no, este tema de cómo dar dinero para esto, como que qué beneficio me va a traer a mí económico. Y entonces cuesta trabajo y es cuestión de tiempo hacerlos como cambiar de pensamiento o de parecer al respecto. Y lo mismo sucede con la voluntad política, ¿no? Cuesta tiempo hacerlos pues entender o demostrar la importancia que tienen proyectos como este o muchos otros que hay en el Estado, ¿no? La resiliencia al cambio, ¿no? Que también es un factor de muchas partes. Una pregunta del público es, ¿cuáles son los factores más importantes para el proceso regenerativo de las microcuencas? ¿Me la repites por fin? Porque como que perdí el poquito. Sí. ¿Cuáles son los factores más importantes para el proceso regenerativo de las microcuencas? Poner mucha atención en nuestros suelos. Definitivamente, si no tenemos suelos sanos, todo lo que haya por encima o por abajo realmente no va a funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de regenerar las microcuencas o una subcuenca o una cuenca, dependiendo del nivel en el que estén trabajando, realmente tenemos que poner mucha atención en nuestros suelos y partir de ahí para generar las acciones necesarias, ¿no? Que muchas son evidentes, muchas son como en la obviedad de lo que ya se hace en el resto del planeta, pero sí tenemos características específicas en las cuales saber qué es lo que hacer. Les voy a poner un ejemplo por lo que sucede en el volcán, ¿no? Cuando este volcán que ustedes tienen ahí, esta zona verde que ven es la zona que el ejido conservó o declaró como en conservación, pero cuando a este volcán se le ocurre hacer su chistecito, decimos por acá, pues prácticamente la vegetación pues se muere, la vegetación que está acá abajo se muere y los suelos empiezan a crearse con un poquito de acidez o encontramos algún elemento extraño. Entonces tenemos que generar evaluaciones del suelo para saber qué tipo de vegetación es la que va
al final de cuentas a terminar repoblando o poblando estas zonas, o cómo poco a poco podemos impulsar un poquito la sucesión en esta zona, ¿no? Digo, este es un ejemplo muy particular, pero en las otras regiones también funciona igual, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuáles han sido los programas de mayor impacto implementado en el proyecto que se pueden replicar con el resto de países latinoamericanos con circunstancias similares? Sí, llegó, ahí llegó. ¿Sí me escuchaste, Angélica? Perdón, es que perdí mi apuntador y estaba como buscando cómo activar mi micrófono otra vez. Sí, claro. Pues yo siempre impulsaría los temas de colaboración, o sea, mientras tengan todas estas mancuernas puestas, pueden asegurar el éxito de muchos de los proyectos o el avance puede ser sólido a lo largo del tiempo. Claramente que si hay una organización o un ente gubernamental, etcétera, puede avanzar solito, o sea, a final de cuentas, los proyectos se van a desarrollar, se van a realizar, pero cuando tienen la fuerza de la colectividad, no hay forma en que se puedan tirar tan fácil los procesos y hay que también, pues creo que la mayoría lo sabemos, que son procesos a largo plazo y entre más aliados tengan, más sólido se vuelve a lo largo del tiempo este tipo de procesos. Son procesos que van a durar 10, 15, 20, 30 años y necesitamos muchas fuerzas unidas para poder llegar a ese fin. Entonces, más allá de cualquier esquema que se pueda hacer de un prototipo de manejo de área, pues más allá de eso, yo vería más positivo el transmitirles que las acciones colectivas o colaborativas que se puedan implementar pueden generar grandes cambios y se pueden replicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Perfecto. Sí, claro, justo es lo que yo estaba pensando de la colectividad. Es muy necesaria para afrontar los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Este, Otra pregunta, ¿cuáles han sido las políticas públicas implementadas en el proyecto? Y si podrías hablar un poco más de la regulación en este tipo de proyectos. Sí, por ejemplo, bueno, la que tiene que ver con la declaratoria del área de protección de quesería, lo que se hizo fue incidir con el municipio para que le diera una categoría de área protegida municipal. Y ahorita estamos trabajando para que se genere una declaratoria de área protegida estatal, porque realmente esa zona es como la única que falta con un decreto federal o estatal para tener pues ese nivel de conservación, que bueno, que por sí solo con que la comunidad lo tenga claro es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y la otra es que se han modificado leyes para la creación de esquemas compensatorios para lo de Cerro Grande. Si recordarán, la relación contractual es, no hay forma de decir que no es cierto que el agua viene de ahí. Entonces, estamos buscando que se generen estos esquemas compensatorios donde la ciudadanía pueda aportar recursos económicos para generar los proyectos de compensación o de conservación que se puedan realizar en esa zona. Por ejemplo, la última modificación que se estuvo trabajando, hubo tres leyes modificadas. Una decía que en la ley de aguas del estado de Colima, los organismos operadores podían incluir en sus recibos la cuota para conservación de cuencas. Otra modificación fue reconocer en la Ley Estatal de Desarrollo Sustentable que puede haber esquemas de compensación para las zonas de cuenca alta que están abasteciendo a las ciudades. Y ahí se puso toda una reglamentación, todas las reglas del juego de cómo tenían que funcionar estos esquemas compensatorios, cómo se tenía que diseñar a qué área iban, cómo se tenían que diseñar los proyectos a los cuales se iba a ir enfocado este recurso. No quiere decir que el recurso se da en efectivo ni mucho menos, sino todo es a través de proyectos. Y otra modificación pues fue al primer organismo operador aquí en Colima Villa de Álvarez para decir, oye, puedes insertar en un primer momento cuotas voluntarias para que se generen proyectos en Cerro Grande. Lo que estamos buscando ahora es que más bien ya haya una circularidad per se en el manejo del agua por parte de los organismos operadores.
Es decir, que el organismo operador, aparte de preocuparse y ocuparse por abastecer agua y después por tratar esa agua residual, pues que también se preocupe y se ocupe de dónde viene su agua. A final de cuentas, ellos están generando o haciendo una extracción de un agua o de un recurso que si bien ya le pagan algo con agua por ese uso de agua, pero bueno, las cuotas son irrisorias, pero que sí trabajen por la conservación de esa fuente de agua. Como tú, cuando cuidas tu negocio y ellos mismos cuidan su negocio haciendo buena difusión, incentivando a la ciudadanía para que pague, etcétera, pues que también hagan incentivos y generen este mismo cuidado pues hacia sus fuentes de captación e infiltración de agua para que entonces siempre el organismo operador pueda seguir lucrando y utilizando el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de toda la sociedad, ¿no? Entonces, estos son o sea, como algunas de las políticas. Otras se han generado planes de manejo de arbolado urbano, por ejemplo, para la ciudad de Colima, con el uso de una herramienta del Servicio Forestal de Estados Unidos que se llama iTree, etcétera, ¿no? O sea, algunas otras reglamentos municipales de medio ambiente, más o menos por ahí. Perfecto. ¿Cómo ha sido el proceso de socialización? ¿Qué beneficios obtiene la comunidad? Y desde la experiencia del proyecto, ¿qué tan dispuesta está la comunidad y qué tanto se involucra en este proceso? Tenemos diferentes niveles de socialización. Uno es, claro, con nuestros aliados, ahí con los loguitos, todos los loguitos que ven ahí abajo, pues es como de, oigan, échenos la mano en socializar y se crean materiales específicos, etcétera, para que la ciudadanía reconozca los espacios de dónde viene su agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una parte de cómo se socializa. Pero para las comunidades, todos los acercamientos son directos, ¿no? Todos los acercamientos son vía asambleas ejidales, que vamos, levantamos la mano, oigan, queremos hablarles de un proyecto, etcétera. Otras maneras que se socializa son generando o haciendo talleres participativos para ver ciertos temas, o simplemente estar en la comunidad platicando de algunos temas u otros talleres que se realicen, ¿no? Queremos, para esta segunda etapa, lo que queremos hacer es diseñar, ya sea dentro de sus espacios donde hacen toda la publicación, como en los periódicos murales, una onda así, de las comunidades, ahí empezar a pegar información de lo que se ha generado con el proyecto, porque lo conocen los que van, los que asisten a las asambleas y en general son hombres, ¿no? Pero todas las mujeres, jóvenes y niños que no participan en esas asambleas son los que necesitan también tener esta información y quieren saber esta información. Y claro, pues la conocen si nos ven y platicamos o gente que colabora con nosotros que es de alguna comunidad, pues lo platica, etcétera. Pero queremos como sí tener herramientas un poquito más profundas para socializar la información más allá de la formalidad. Perfecto. Otra preguntita. Una vez que se haya ejecutado el proyecto, el proceso post-proyecto, por así decirlo, por lo general en Latinoamérica se socializan los proyectos inicialmente, pero no se les da un seguimiento. ¿Cómo sería este seguimiento? Sí, nosotros tenemos, claro, por eso mi comentario hace ratito, de que hay que también comprender que los procesos son a largo plazo, que no podemos tirar un bombazo y después ya no saber cómo le vamos a hacer para tenerlo en el largo plazo. Eh, Nosotros, por ejemplo, para el tema del proyecto de Cerro Grande tenemos más de 12 años trabajando con los mismos fondeadores y otros más, en el entendido de que son procesos a largo plazo. Es decir, yo no cambio una política para decir, creemos un mecanismo compensatorio y de un año a otro ya va a estar el organismo operador de agua dando dinero para la conservación de los bosques de Cerro Grande. Son procesos que llevan tiempo y para este caso llevamos más de 10 años en ese proceso, ¿no? Y que lo tenemos bien entendido que las organizaciones que estamos tenemos que seguir y tiene que ser una línea siempre de trabajo este tema, ¿no? Y para el caso de Volcán de Fuego Montaña de Agua, lo que hicimos fue generar orgullo alrededor de esto. Por ejemplo, la cervecería artesanal de Colima, en su chela que más se vende, que es la Colimita, ahí ustedes pueden ver el eslogan de cuando te tomas una Colimita estás contribuyendo con el proyecto de Volcán de Fuego Montaña de Agua, palabras más, palabras menos.
Y entonces esto genera que esa participación de una empresa seria, formal, que va en crecimiento, que tiene mucho orgullo por Colima y que tiene otro concepto de cómo generar la producción de un insumo para quienes gusten beber, pues ya realmente está casado con eso. Cervecería de Colima no va a quitar ese emblema y no va a quitar el dedo del renglón para generar esto. Y Cervecería de Colima ya entendió que si esos ecosistemas no están sanos, ellos no van a poder tener agua para seguir produciendo sus colimitas y piedras lisas y tantas cervezas que producen ellos, ¿no? O sus otras líneas de productos. También ya tenemos acercamientos con otras empresas que también ya empiezan a entender que si están sanos los bosques y estos ecosistemas, ellos van a tener agua para seguir produciendo. Y ya también empiezan a ver que hay un proceso de escasez, que ya con agua les dicen no te puedo dar más agua porque ya no hay agua en ese acuífero. Y entonces eso hace que se generen estos candados para entender que los procesos son a largo plazo. Y claro, el talonear a todas las convocatorias y escribir, y ya sabrán, hasta unas muchas te dicen que no, otras te dicen que sí, pero así es este asunto, ¿no? Claro, y cómo lo hacen para que se vuelva también más eficiente este proceso de producción? ¿O qué están haciendo para ser más eficientes con los recursos? Por ejemplo, la cervecería de Colima lo que tiene es que prácticamente los 3, 4 meses de lluvia que tenemos aquí vive con el agua o produce con el agua de lluvia. Tienen sistemas de captación de agua de lluvia grandes, ¿no? Una generación interna de manejo de agua con un nivel de eficiencia. Es la cervecería artesanal que menos agua utiliza para la producción de su chela. Las que menos agua utilizan son las grandes, pero tienen una tecnología carísima y demás, que bueno, que obviamente Cervecería de Colima está apostando a llegar a ese nivel de eficiencia, pero ahorita Cervecería de Colima anda alrededor de los 4.5, 4.7 o hasta 5 litros de agua por litro de cerveza. Y una cervecería artesanal de otra región gasta de 9 hasta 15 litros de agua por cerveza. Entonces, el eficientar y en tener un trabajo de mantenimiento constante del ahorro de agua, eficiencia de agua para la producción de cerveza, pues es una de las características de Cervecería de Colima, aparte de captar agua de lluvia para poder no estresar al acuífero. Y pues tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que a final de cuentas la idea es que se cierre el ciclo, ¿no? Ojalá algún día se pueda vivir solo con el agua de lluvia y podamos llegar a niveles de 2 litros o 1 litro de agua por litro de cerveza, ¿no? Que son valores, pues ya que creo que le darían la vuelta, ¿no? Aparte Claro, de, pues, contribuir activamente, económicamente, con personal, etcétera, para la realización del proyecto Volcán de Fuego Montaña de Agua. perfecto. Otra preguntita. ¿Qué estrategias se podrían seguir para involucrar aún más a las mujeres en este tipo de proyectos? Y si se pueden crear algún programa en las escuelas para los niños que les enseñen a cómo cuidar el recurso e involucrarlo en el proceso. Sí, estos primeros 3 años lo que nos dejaron mucho de aprendizaje fue, y lo que nos dedicamos a hacer fue a observar realmente dónde estaban las mujeres participando en las comunidades. Eran comunidades en las que nosotros apenas entrábamos a trabajar. No era como el caso de Cerro Grande, que ya por años nos conocemos a todos, digo, y hasta madrinos y padrinas somos los del equipo de niños de allá y todo, o sea, ya hay un vínculo un poquito más grande. Pero en esta zona de volcán de fuego, montaña de agua, la zona de los volcanes, lo que sí hicimos es empezar a dimensionar y empezar a observar y empezar a ver qué es lo que estaban haciendo las mujeres en esta zona, cuál era su papel, en dónde participaban, en dónde no, cuál era su día a día, etcétera. Y entonces lo que empezamos a identificar pues fueron diversos factores, esto nos hizo que para la segunda etapa de Volcán de Fuego, Montaña de Agua, nosotros tuviéramos ya proyectos diseñados específicos para ellas, como el acceso del agua potable en las casas y en las escuelas. Entonces, lo que trabajaremos es sistemas de captación de agua de lluvia y de potabilización específicos para casas, para escuelas y para otros sistemas de uso común donde participé en ellas, ¿no? Y que ya lo hemos hecho en otras regiones. En Cerro Grande hicimos un proyecto muy grande de sistema de filtrado de aguas grises, con lo que las mujeres
sea, era como impresionante como las mujeres era como gracias porque vivimos diario, o sea, mi esposo se va y trabaja en el campo y no llega hasta en la noche, pero nosotras vivimos diario con el agua sucia aquí, los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que busquen cubrir alguna cosa, alguna incomodidad que tengan las mujeres para vivir ahí, ahí es donde estamos participando. Y por supuesto les abrimos todas las puertas para los talleres de participación, ¿no? Todas las capacitaciones y demás, se les avisa a todas ellas para que asistan y así seguirá haciendo en las futuras, en la futura trazabilidad. Y claro, no por nada, no por decir, pues prácticamente somos puras mujeres trabajando en Volcán de Fuego, Montaña de Agua, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, hace ratito mencionabas que 230 y tantas personas son las que, no entendí bien si son dueñas del agua o que usan el agua que baja del volcán. ¿Cuál es el reto ahí con esas 230 y tantas personas? ¿Cuál es el mayor reto ahí? Sí, son 235 concesiones a persona moral o persona física. ¿Y cuál es el reto? Es, uno, terminar de desmenuzar ese dato. Muchos lo sabemos de la región, por ejemplo, si son para regar sistemas cañeros o, no sé, incluso enfrente de la cervecería hay una concesión que es como 100 veces más grande de la que tiene la cervecería de Colima y es para producir pasto. Entonces, entender muy bien a quiénes pertenecen y qué es lo que están produciendo con eso. Y el reto más grande es, pues, tecnificarlos. Y el gobierno, al momento de tener acercamientos con el gobierno federal y demás, es, pues no tengo dinero para tecnificarlos, no tengo dinero para hacer financiamiento de proyectos que los ayude a tecnificarse. Entonces, muchos tienen capacidades económicas y poco a poco logran hacer cambios en sus sistemas, pero muchos otros es, pues vivo al día. No puedo hacer una inversión porque son realmente inversiones caras, tecnificar todo un sistema de riego para hectáreas, para, no sé, 100, 200 hectáreas, ¿no? Entonces, creo que el reto más grande pues lamentablemente es un tema económico, porque tecnologías desarrolladas incluso por la Universidad de Colima o el Tecnológico de Colima hay, u otras más a nivel nacional o a nivel internacional, pero siguen siendo costosas para algunos. Claro. ¿Se han buscado mecanismos internacionales para apoyar a las familias a tecnificar estos proyectos? Hasta ahora no, en alguna ocasión sí buscamos algún financiamiento internacional. En este momento estamos trabajando con una organización en Inglaterra que tienen interés de generar proyectos de conservación para México y estamos viendo cómo realmente logramos enlazarnos. Y, eh, y ya la academia, a través del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima, nos puso sobre la mesa que el siguiente año empecemos a trabajar con esta línea a nivel internacional para buscar más financiamientos alrededor, ¿no? En este sentido. Claro. Por ejemplo, ay, se me acaba de ir la pregunta, pero un segundito. ¿Cómo, cómo, cómo afrontas todo este rollo de cuando el volcán hace su chistecito? Como dices tú, ¿cómo le haces para afrontar que toda tu biodiversidad pues, se ve afectada? ¿Cuáles son ahí los mecanismos para afrontar ese pues, desastre natural que luego es impredecible, ¿no? Uno es, dependiendo como del nivel y hasta dónde haya llegado la repercusión, ¿no? Pero una es claramente haber participado con el Ayuntamiento de Colima a crear la estrategia de resiliencia y una de esas, por supuesto, que es qué vamos a hacer cuando el volcán genere una erupción, ¿no? Y pues se generan una serie de estrategias alrededor de eso que empieza con saber gestionar el riesgo, ¿no? Tener los programas de riesgo, etcétera. Y el otro nivel es a nivel bosque, a nivel lo que veíamos ahorita, lo que vemos en la foto, qué es lo que se tiene que hacer. Y nosotros lo que quisimos empezar a hacer es tener constantes
sitios de monitoreo. Entonces, ¿qué es lo que hacer con esto? Con los especialistas de fauna y flora, poder medir crecimientos o decrecimientos dependiendo del momento en el año. Entonces, con estas parcelas constantes de medición, de regeneración o de sucesión, poder estar evaluando qué es lo que realmente está pasando alrededor del tiempo. No lo vamos a frenar, obviamente no, y más bien lo que vamos a generar es información de la sucesión ecológica que existe en la zona cuando el volcán genera alguna erupción o cuál es el ecosistema que está sobreviviendo más ante estas erupciones, porque la verdad es que casi es evidente cómo se ve qué bosques están siendo más resilientes alrededor del volcán. ¿Se han empezado a trabajar en algún plan para la gestión de comunidades resilientes en donde se encuentra la comunidad? O sea, principalmente esta triada, ¿no? Con la que empezamos las preguntas. O sea, esta resiliencia al cambio, si tienen algún plan para gestionar esa resiliencia. Vamos a empezar a generar estos modelos a la inversa en muchas situaciones. Por ejemplo, el diagnóstico de recursos hídricos se hizo para las comunidades y la zona norte y ahora la ciudad requiere un diagnóstico de recursos hídricos y sus recursos asociados, ¿no? Entonces ellos levantan la mano y, oye, ahora vente para acá, ¿no? Trabajen con nosotros cuál es nuestro diagnóstico de recursos hídricos y cuáles van a ser las alternativas que tenemos como ciudad para sobrevivir ante esto, ¿no? Y por el otro lado, ahora con las comunidades lo que empezaremos a hacer es lo que ya se hizo para la ciudad, que es toda esta estrategia de resiliencia. Colima quedó dentro de las 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller y se pudo trabajar en este estudio y en este planteamiento de propuesta de resiliencia, y ahora lo que vamos a hacer es empatarla con las comunidades en un trabajo obviamente colaborativo para diseñar cuáles van a ser las estrategias tanto de movilidad, de gestión de riesgo, de agua, de bosques, en educación y etcétera, y toda la gama de cosas que se pueden hacer con las estrategias de resiliencia, ¿no? Pero ya lo veremos en los siguientes años para las comunidades, pero sí está para la ciudad y viceversa. Los temas para poder generar resiliencia hídrica están para la comunidad, pero no para la ciudad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, hablando de estas comunidades, ¿cómo podrías fomentar, bueno, cómo se podría fomentar su economía local y pues empoderarlas e integrarlas a este proceso y a este proyecto? Aquí hay un fenómeno interesante que ha estado sucediendo. Como no somos muchos, muchos los que vivimos por acá, muchas las personas que vivimos por acá, pues lo que hemos estado generando con estas alianzas, por ejemplo, fue el trabajo con el programa de Sembrando Vida. Y el trabajo de Sembrando Vida lo que hace y lo que nos permite es acercarnos a cómo sí las comunidades, aparte de ser productivas de una manera diferente, y que en algunos casos no estamos de acuerdo cómo hacen las cosas, pero en otros casos ayudamos, incluso apoyamos cómo sí se puede hacer algún manejo de lo que el programa está proponiendo. Y nos incluimos muchísimo cuando tiene que ver los temas de los mercados comunitarios que se hacen. Entonces las comunidades, si lo hemos podido apreciar, las comunidades se encuentran en total felicidad de poder tener espacios de venta de sus productos y poder generar economía más allá de tener que venderle su producto, su caña, sus papayas, su whatever, sus limones, bla, 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 a un tercero para que después lo venda a quién sabe a quién, ¿no? O su arroz, etcétera. Entonces, en estos mercados comunitarios lo que se ha encontrado es que las comunidades encuentran una forma de tener acceso a recursos económicos por la venta de sus productos y que incluso hay una vinculación fuerte de mujeres alrededor de este esquema, y que entonces vamos a transitar a pedir, y que ya está sobre la mesa la gestión sobre mercados locales un poquito más formales, que no provengan de proyectos federales específicos, sino que más bien nazcan desde la organización social colectiva de las comunidades, porque productos para vender hay un montón y a veces no son pagados justamente, entonces hay que generar que estos pagos sean justos y que sean en mercados locales.
creo que se pudiera consumir muchísimo del material que se produce aquí en Colima, dentro del estado de Colima y pagado a buen precio, pero sí es un retote ese. Claro. Eh, También, por ejemplo, ¿qué consejo o estrategias das a los países para implementar este tipo de proyecto, principalmente a la empresa privada, ya que se considera que desde ese sector se puede tener un gran alcance? Hay que revisar la legislación y las normatividades de cada país. O sea, cómo las leyes obligan a mitigar los impactos de las empresas y cómo realmente desde ahí se pueden enganchar algunas cuestiones. Claramente esto alineado con las autoridades de sus países pues puede generar pues grandes cambios. Yo les voy a platicar de uno, por ejemplo, la embotelladora de Colima, quien embotella cocas, la Coca-Cola de Colima, se acercó a la autoridad porque necesitaban cubrir su compensación ambiental y poder generar esta imagen buena onda que lo quieren hacer, ¿no? Y estos vínculos, por ejemplo, el haber tenido un vínculo cercano con la autoridad local, lo que nos hizo fue que la misma autoridad local fue como de, no, pues conmigo no vengas, conmigo cumple la normatividad, pero mira, hay un proyecto que está padre, que está tratando de bla, 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 y mencionó el de Cerro Grande en ese caso. Entonces, Embotellada de Colima dijo, ok, ¿cuáles son las necesidades? Y con la comunidad fue y trabajó para financiar un tema de sistemas de captación de agua de lluvia, que no es lo mejor, ¿no? Y por ahí diría el doctor Hugh Iltis, lo malo del dinero malo es que nunca hay suficiente para poder solventar los impactos, ¿no? Pero si ese dinero está funcionando para solucionar una estrategia que hemos visto o que se ha hecho el intento y no se ha podido solucionar, lo voy a tomar, ¿no? Y ese decía el doctor Hugh Iltis, del cual era como de, ok, porque no estábamos para nada gustosos poder recibir un financiamiento de esa naturaleza, ¿no? Y que seguirá su paso sin que, seguirá su paso para beneficio de la comunidad, porque incluso ya las empresas están buscando qué hacer con sus recursos, están buscando quedar bien, están buscando, la gente ya empieza a buscar productos que realmente se preocupen por el entorno y que no los estén impactando más, ¿no? Entonces, digo, esta es una cosa que sucedió en Colima, pero sí con las empresas y demás, llegarles a decir cuál es la relación directa de la protección de los espacios, de las cuencas, de los bosques, con que puedan seguir o no produciendo. Para eso hay que tener mucha información de las regiones, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en cuanto a las cerveceras, esta cervecera Colima, ¿dónde yace su responsabilidad social, por ejemplo? O sea, o qué es lo que hace que quieran tener una responsabilidad social. Esa pregunta me la han hecho muchísimo, porque dicen, cómo se logró convencer a que se sumara tan activamente? Pues también tiene mucho que ver y también en sus regiones busquen empresas nuevas, ¿no? Con gente ¿cómo se llaman? Emprendedores nuevos, este tipo de jóvenes empresarios con otro tipo de visión alrededor de la productividad, ¿no? Las personas que ya tienen sus años dentro del esquema empresarial difícilmente van a generar algún recurso, pero los nuevos jóvenes empresarios ya tienen otro chip de cómo producir, ¿no? Entonces creo que eso benefició o ayudó muchísimo en el caso de Cervecería de Colima, donde tienes al socio, el director general, etcétera, muy sensible al tema de conservación, ¿no? O a las cuestiones de que necesitamos tener un Colima verde para poder seguir, pues todos teniendo las bonanzas de una economía sana, ¿no? Entonces eso fomentó o ayudó muchísimo a que Cervecería de Colima buscara cómo tener un proyecto de sustentabilidad fuerte y aparte de eso, pues tener un proyecto hacia afuera que les permita ser impulsores de un cambio en lo local, ¿no? Este no es el único proyecto que Cervecería de Colima tiene. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Causas y Colectivos y que en uno de sus bares los martes
vienes y te tomas una chela y la utilidad de esa chela se está destinando a alguna organización local, ya sea de temas de salud, educación, medio ambiente, animales, etcétera, y se les dona todo ese recurso a esas organizaciones. Entonces, claro que es una empresa con un ADN diferente a una o a la que les platicaba hace ratito, ¿no? Que solo es como extracción y punto. Ese son el tipo de empresas que ustedes tienen que buscar en su región. Jóvenes, nuevos empresarios y que las empresas tengan este ADN diferente. Claro, yo también creo que eso es fundamental. Pues creo que aquí podemos acabar nuestra conversación. Muchas gracias, Angélica, por la presentación, por contestar todas nuestras preguntas. También gracias al público presente. Y pues a disfrutar una colimita lager, ¿no? Gracias. Sí, disfruten muchas colimitas para que podamos seguir viendo bosques por acá y en otras regiones también, ¿no? Uno de los modelos es que si cervecería de Colima crece lo suficiente, pues obviamente habrá más recursos para seguir haciendo este tipo de modelos volcán de acciones colaborativas para otras regiones, ¿no? Aunque no tengan volcanes. Pues muchas gracias, Angélica.